Hola a todas y todos, estamos en una nueva charla COVID, ya llegando a alrededor de la número 30. Estamos muy contentos porque hoy hemos retomado nuestro espacio de diálogo internacional para centrar un poco el debate en uno de los temas que está marcando la pauta del debate educativo, ¿no? Que tiene que ver con el rol del docente y con la competencia digital. Junto a Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y yo, Pablo Rivera, Universidad de Barcelona, estamos muy contentos hoy de hablar con Silvina Casablanca desde la Flaxo en Buenos Aires, Argentina, y con Jonathan Sánchez desde de Barcelona. Bueno, él está en Viladecans, cerca de Barcelona, pero es profesor agregado de la Universidad de Barcelona. Estamos súper contentos de contar con los dos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Directamente les pregunto cómo han vivido estos 3 meses, 3 largos meses, ¿no? Pareciera ser otra era, otra vida casi, ¿no? Que la que llevábamos hasta marzo. No sé, Silvina, si nos quieres comentar. Y bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Es un placer volver a estar en Barcelona con ustedes, aunque siempre nos sentimos cerca, ¿no? Sí, bueno, a mí, digamos que en particular quería comentarte que yo estoy en Flaxo, coordino un grupo de investigación ahí, pero también estoy en la Universidad Nacional de Luján, dando clases, investigando de tecnología educativa, y hace muy poco asumí como vicedecana en la Universidad Abierta Interamericana. Hace muy poco quiere decir en este contexto de pandemia, con lo cual es un gran desafío, ¿no? Bueno, a nivel personal creo que me tomó un poco como a todos, ¿no? De manera inesperada, no planificada, impensada, inimaginada, y bueno, nosotros ya llevábamos acá en Argentina 3 meses, ¿no? De confinamiento y de distanciamiento social. En esos 3 meses, claro, no es lo mismo la semana 1 que la semana que estamos cursando ahora, no solamente por el agobio que implica la organización familiar, laboral, las compras, los familiares, en este caso mi mamá, que es la que más me preocupa porque vive sola, sino, bueno, que también uno va generando estrategias, ¿no? Yo creo que el ser humano, a pesar de todo, impensadamente va resolviendo, de alguna forma lo va resolviendo. Y bueno, creo que, digamos que de las reflexiones que me provocó este encuentro, de decir, bueno, cómo lo estamos pasando, cómo lo estoy pasando en primera persona, es una gran desmesura, ¿no? Es decir, no hay tiempo, no hay tiempo, lo laboral parece que lo cubriera todo, ¿no? Como no hay un tiempo de empezar y terminar de trabajar, y el mismo espacio que es el hogar, la vivienda, donde se condensa todo, ¿no? Todas las actividades que veníamos realizando de manera parcial en tiempos y espacios, ahora se condensan en este lugar. Y bueno, eso genera que uno tenga que tener nuevas estrategias, ¿no? Para poder estar haciendo las cosas con entusiasmo y no perder la salud en el camino tampoco, ¿no? Ni la física ni la mental. O sea, no es sencillo, pero bueno, en este caso, creo que como los que estamos acá, somos tan apasionados de lo que hacemos que el primer impulso fue hacer todo lo que podíamos al mismo tiempo y bueno, dar manos, pensar estrategias, cómo resolver, y bueno, en eso estoy yo particularmente. No sé, Jonathan, cómo lo está pasando. Bueno, yo tengo que decir que desde el punto de vista profesional no he notado grandes cambios. Bueno, hay que tener en cuenta que la mitad de mi docencia en la universidad está vinculada al máster de entornos de enseñanza y aprendizaje mediados con tecnologías digitales, que ya desde hace 8 años solo se imparte en modalidad a distancia. Claro. En modalidad que yo considero que es no es la más recomendable, para mí la más recomendable es la semipresencialidad, pero que hay situaciones como la de este máster donde, como algunos sabéis, la mayoría residen fuera de Cataluña y una parte importante en Latinoamérica hace que sea inviable otro tipo de modalidad, ¿no? Pero claro, yo solo, como conocéis, no solo me dedico a la docencia, sino también a la gestión y a la investigación.
Y en estos ámbitos pues ya era habitual realizar reuniones virtuales, trabajar en casa, teletrabajar en casa. Todo, y que la diferencia evidentemente es que ahora, pues durante este periodo, esto ha sido el 100% de dedicación virtual, ¿no? Dedicación virtual pues con pérdidas y ganancias, evitando desplazamientos, pero evidentemente perdiendo lo que creo que todos consideramos aspectos positivos de la presencialidad, el contacto, la escucha, la visión, sin estar mediada por tecnologías digitales, ¿no? Bueno, a nivel más personal, yo creo que sí que ha habido muchos más cambios, ¿no? Es decir, desde cosas más frugales como tener que comprar siempre por internet o encargar compras y ir a buscarlas, pero aún así yo creo que el máximo afectación ha sido las limitaciones horarias y diríamos territoriales en el ámbito del municipio para hacer deporte, ¿no? Y en mi caso la bicicleta de montaña, que realmente ha tenido que limitarse mucho hasta hace bien poco que ya la semana pasada, no esta semana, la semana pasada no recuerdo, ya pude tener libertad ya total de movimientos y de horarios, ¿no? Bueno, y otro tema que también ha cambiado en mi aspecto más personal son los fines de semana, ¿no? Porque yo siempre intentaba buscar, bueno, cuestiones y ha habido que reorganizar qué hacer en el fin de semana para no hacer lo mismo, ¿no? Para hacer una estructura, como decía antes en el Interselect, ¿no? Decir, yo soy muy cuadriculado, yo hago unas cosas de semana y otras cosas de fin de semana, ¿no? Y cómo buscar cosas el fin de semana que sustituyan las que hacía y no podía hacer, ¿no? Es decir, he hecho pequeñas reparaciones domésticas, he ordenado cosas que tenía pendientes y que no estaban sin hacer. Bueno, desde este punto de vista último, esto sí que el confinamiento me ha sido productivo porque he podido hacer cosas que tenía realmente pendientes. Claro. Bueno, sí, y esto sería a nivel personal, ¿no? Otra cosa es los aspectos, ya dijéramos, que comentabais de la escuela. Bueno, hablamos más adelante. Bien, Bien. Silvina, Joan Antón, nos gustaría arrancar un poquito con la expertise o con lo que más tiempo le dedican ustedes, que es la educación superior, la educación universitaria. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿ustedes creen que vamos a tener espacios, digamos, a partir de las estructuras como las conocemos de las universidades, para, más allá de la pandemia, poder tener mayor flexibilidad y quizás, como decía Joan Antón, ir un poquito más hacia modalidades semipresenciales, o sea, poder apoyarnos en la virtualidad como recurso, pero no, o sea, quitarnos un poquito de tanta carga horaria presencial, más allá de los másters y de los cursos que son estrictamente virtuales hace tiempo. ¿Alguna apreciación que hayan tenido ustedes en estos días a partir de esto, ¿no? ¿Cómo lo piensan? Silvina, si querés arrancar. Sí, yo creo que, bueno, vuelvo a situar, ¿no? Nosotros nos tomó la pandemia en el mes de marzo, que es cuando inicia el ciclo lectivo, ¿no? Cuando comienzan las clases en todos los niveles, ¿no? En jardín, primaria, secundaria y en la universidad también, más o menos. Con lo cual hubo que tomar decisiones en función de, bueno, cómo continuar las clases, más allá de que, claro, por ejemplo, yo doy las clases de tecnología educativa y tuve algunas clases presenciales con los estudiantes y luego enseguida pudimos pasar a la enseñanza virtual. Pero esto llevó a que después en la universidad tuvieran que replantearse la validez de determinadas instancias que tienen que ver con los exámenes parciales, ahora con los exámenes finales, con lo cual creo que no solo para el cuerpo docente, para el profesorado, no solamente de la Facultad de Educación, sino de todas las facultades, hubo que revisar cómo se iban digamos, a sostener las clases, a continuar dando clases, a evaluar, a generar prácticas valiosas, sino lo que es el montaje de la estructura más, si se quiere, burocrática a nivel institucional, que es la validación de las evaluaciones. En eso se dio un paso importante y a mi criterio no se va a desandar, porque cuesta mucho, ¿no?, que en la universidad haya modificaciones culturales y modificaciones a nivel de reglamentaciones,
y de, bueno, digamos, instancias que los cuerpos colegiados hagan la validación de cómo continuar en la cantidad de días, en la propuesta docente y en la evaluación. Entonces, todo eso generó volver a pensar cómo se van a tomar los exámenes finales. Por ejemplo, ahora en el mes de julio son los exámenes finales de las asignaturas del primer cuatrimestre. Y eso ya se revisó y se generó una normativa al respecto. En ese sentido, yo creo que es, yo le llamo a este tiempo el sacudón tecnológico, porque fue boom, como un sacudón, que bueno, ahora te toca pensar en esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver en todos los niveles? Y en la universidad también. Creo que esto es una tendencia, un movimiento que no va a ir para atrás, ni tampoco va a cambiar abruptamente cuando volvamos a la presencialidad, porque piensen que nosotros acá estamos viendo cómo retomar el segundo cuatrimestre, y seguramente va a ser, si es que en algún momento se vuelve a la presencialidad, de manera muy segmentada y casi a fin de año. Claro. Con lo cual estamos hablando de todo un año diferente, y yo creo que eso deja marcas, y esas marcas implican un movimiento, y ese movimiento, a mi criterio, es en función de la innovación, la mejora, la instancia de la semipresencialidad y otras opciones que todavía a mí no se me están ocurriendo quizás, pero que puedan generarse. ¿Pero crees que puede quedarse, digamos, para adelante? Sí, totalmente, yo creo que sí. John Antón, creo que sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que en periodos como los que hemos tenido de un confinamiento no planificado, o incluso en la excepcionalidad del próximo curso, yo creo que no son buenos momentos para establecer o para implementar cambios o pensar en cambios de consolidación en el futuro. Lo que sí que puede ser un buen momento para explorar cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo avanzar en retos de futuro, es decir, cómo aprender en unos tiempos como los que nos ha tocado vivir, globalizados, interconectados, en red, y el papel que han de jugar las instituciones cuando se puede aprender en todo contexto y en todo momento. Centrándonos ya más en el periodo del confinamiento el que hemos vivido, yo creo que ha evidenciado algo que era obvio, ¿no? que era fácil de deducir, ¿no? Es decir, todos los temas relativos con la agudización de la exclusión, por ejemplo, con la necesidad de priorizar la educación y la sanidad en la agenda política, y no solo desde el punto de vista económico, con los millones que están hablando, que evidentemente son necesarios para mayor dotación de profesorado y más recursos, sino también para una mayor dedicación, presencia en lo que se llama la agenda política, ¿no? Yo creo que esto era claro, pero hasta ahora, pero yo creo que el confinamiento lo evidencia más, lo hace casi imprescindible, ¿no? Otra cosa será la realidad que nos encontraremos, ¿no? De todas maneras, también he visto oportunidades, ¿no? en este periodo de confinamiento, ¿no? Yo creo que quien más, quien menos se ha concienciado más de la necesidad de una mayor competencia digital, ¿no? De los docentes, o autoconcienciación, ¿no? Y también yo creo como una oportunidad que se ha experimentado forzadamente o no, forzadamente, como muchos docentes han experimentado con entornos virtuales que en otros periodos no se hubieran ni siquiera planteado, ¿no? Y explorar nuevos escenarios, nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, yo creo que eso es positivo, ¿no? Yo creo que también que este periodo nos ha hecho también mucho más conscientes, todo y que lo sabíamos, pero a veces no lo manifestábamos o no éramos conscientes de las implicaciones, todo el tema emocional, ¿no? Es decir, la importancia de los aspectos emocionales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, el hecho de que es un aspecto que es clave y a veces pues no siempre lo tenemos con la presencia que lo tenemos, ¿no? Bueno, retos que ha habido. No sé si ahora es el momento o... No, mira, más que eso, súper interesante lo que dicen. Hemos identificado desde un comienzo la relevancia del tema emocional en todo ámbito. O sea, desde los que tuvimos que seguir desempeñando función docente en la universidad, pero también en secundaria, en primaria. También los estudiantes, ¿no? La voz de los propios estudiantes de tener que estar haciendo docencia, repartiéndose las tablets, repartiéndose los móviles. Ayer una profesora nos decía que hizo clases por teléfono y ya está. Sí. Así puso el teléfono y conectó el teléfono y punto. Y otros por programas de radio, la televisión. Es decir, al final, de una otra manera, la gente ha logrado
salvar un poco este periodo, más aún en la situación acá en España, digo porque el tema está, no es que estuviera terminando el año, pero lo teníamos encaminado, ¿no? Mitad de marzo, ya nos quedaban 2 meses, el desafío en Latinoamérica, sobre todo en el hemisferio sur, ha sido más duro porque el año comenzaba recién y tuvieron que ir al minuto a minuto, ¿no? De ese instante de empezar el curso a que explote el coronavirus ahí, ¿no? Nosotros ahora tenemos un cierto margen de casi 3 meses de pensarnos, 2, 3 meses de pensarnos cómo viene. Entonces, en este marco, me gustaría a los dos, ¿no? Le pregunto también a Jonathan, pero desde luego por tu situación geográfica, Silvina, ¿cómo viven el minuto a minuto? Es decir, hay como una especie, yo veo la situación, yo vivo en Barcelona, pese a que ahora estoy en Navarra hace 3 meses, en Pamplona, pero vivo en Barcelona y el tema ha estado con mucho diálogo de tensión, pero estoy pendiente de Chile, y en Chile es una inercia discursiva política cambiante casi minuto a minuto, inversiones focalizadas casi minuto a minuto para tratar de continuar las clases, que se reparten 200.000 tablets, 100.000 malas, se mandan a hacer a Toshiba, que dice que las entrega en 2 años más, que es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo están viviendo ese minuto a minuto de dotación de tecnología? Porque evidentemente si hay algo que tiene que haber para que el proceso que escribía Jonathan recién funcione, es que la tecnología esté en las casas, ¿no? No solamente el dispositivo, sino también la conexión a Internet. Mira, yo lo que creo es que esto puso en evidencia o visibilizó muchas situaciones, ¿no? Una, evidentemente, los que veníamos pregonando la cuestión de la integración de tecnologías en los procesos de formación de docentes y la educación, bueno, fuimos los más solicitados que nunca, nos volvimos ahora famosos todos, ¿no? Porque de pronto las maestras, directoras, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo, en primer lugar, lo que rescato, por lo menos acá en Argentina, fue un gran movimiento de búsqueda de soluciones de parte de los docentes. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesitamos? Que lo tendrían que haber hecho antes, y bueno, a lo mejor lo tendrían que haber hecho antes, ¿no? Hubo opciones, hubo escuelas donde ya tenían, por ejemplo, plataformas virtuales que se usaban poco y nada. Entonces se revalorizó todo eso. No quería tampoco, digamos, esto por un lado, que contrariamente a lo que parecía que, bueno, que los docentes no iban a poder y no iban a saber, bueno, cargaron al hombro lo que sabían, lo que no sabían y lo que tenían. Porque nosotros hemos dado clases con celular y por WhatsApp, damos clases por Zoom, que ahora es como un invitado a la mesa familiar de todo el mundo, porque todo el mundo sabe quién es el señor Zoom. Y hasta hace poco nadie lo sabía, ¿no? Entonces, los niños también se encuentran ellos por Zoom, porque la herramienta también forma parte de sus vidas, no solo de la escolar. Y en este sentido, creo que, volviendo a lo que habían planteado Joan Antón, el factor emocional, eso también se puso de manifiesto. Acá, claro, no hemos tenido ese tiempo de conocerse. O sea, por ejemplo, en la escuela secundaria, depende qué día, había profesores que nunca habían visto a los chicos y las chicas, con lo cual no había ese primer contacto. Se tenían que conocer de otra forma, no planificada, pero evidentemente iba a ser otra forma. Entonces, en ese sentido, mi opinión y mi punto de vista es el siguiente. Primero, lo emocional. En primer lugar estamos las personas, o sea, conocer con quién uno está, poder darle la voz a esos chicos o a esas chicas para que se presenten, para que cuenten algo, para que digan cómo están, para que digan que están escuchando, que están mirando en Netflix, no sé, algo que tenga que ver con una conexión como personas. Después viene la propuesta pedagógica y después lo tecnológico integrado, ¿no? Porque si no respetamos esa secuencia, ha habido cosas que realmente llevan a que los chicos no saben para qué se van a sentar frente a un Zoom, si nadie les va a preguntar nada, ¿no? Entonces, eso fue como, te diría, en la primera etapa. Consolidar primero, bueno, cómo estamos. Y de hecho, con los adultos, porque bueno, estoy trabajando con adultos en la universidad, también necesitan mucho el encuentro y, bueno, hacer primero una ronda de cómo estamos, ¿no? Cómo la estamos pasando, y después pasamos al contenido específico, cómo abordarlo. Y el otro punto, digamos, de visibilidad que puso en evidencia esto,
es que la pandemia siempre cae en un escenario social que le antecede. O sea, no va a reformularse todo porque estemos en época de pandemia y porque no exista la educación presencial. Donde no había conectividad, sigue sin haber conectividad. Donde no había dispositivos tecnológicos, sigue no habiéndolos. ¿Se pone en evidencia que es necesario? Sí. Y otra cosa que estoy descubriendo también, porque bueno, digamos, yo creo que todos estamos escuchando, nos estamos escuchando, escuchamos a los chicos, escuchamos especialistas, como Joan Antón, como ustedes, Pablo, y también vamos descubriendo que hay casas donde, por ejemplo, los chicos no tienen computadoras, ordenadores, digamos, y no es por una cuestión económica, sino porque esas familias no consideraban que formaba parte de un dispositivo necesario para aprender. Entonces tienen celulares espectaculares, pero desde ahí están trabajando. Y no es por una cuestión económica. O sea, poner sobre la mesa todo esto me parece que es un buen inicio para cambiar cosas, ¿no? Decir, ¿qué pasó? Que o no supimos los educadores decir, miren, con el celular se pueden hacer muchas cosas, pero necesitamos la computadora. ¿Y qué pasó con esas familias que tampoco acompañaron esto, ¿no? Otra situación es los que no pueden porque no tienen, o que tienen un dispositivo y son 4 en la casa, y todos necesitan conectarse, porque ahora todas nuestras actividades están mediatizadas, laboralmente y para estudiar. Y claro, hay familias donde por ahí tienen 4 hijos y tienen un solo dispositivo o un celular, y entonces, bueno, es complicadísimo poder seguir las clases de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto hizo visible algo que por ahí los que trabajamos en educación y en tecnologías hace tiempo manifestamos como derecho, como necesidad, pero esto es como que dio un impulso mayor a esa situación, ¿no? No sé cómo lo ve Joan Antón. Bueno, yo haría un poco la diferencia entre el periodo del confinamiento que hemos vivido, bueno, que estamos acabando, y el periodo que decimos de postconfinamiento o de nueva normalidad o como le vengamos a llamar, ¿no? Porque yo creo que en el periodo del confinamiento, para mí había un reto metodológico que era muy importante, sobre todo en la universidad, que era pues, que no se dieran clases magistrales por videoconferencia como alternativa a la docencia presencial, ¿no? Claro, y cómo incidir en el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes, o en el caso de primaria, en el acompañamiento de estudiantes y familias, ¿no? Pero con el nuevo curso quizá el eje no es tanto la videoconferencia, porque poco o mucho habrá presencialidad, sino sobre todo avanzar un poco más en que haya unos entornos virtuales, sean los que sean, que no sean colgar un PDF y recoger las tareas, como ya está pasando en la enseñanza presencial, complementada por entornos virtuales, ¿no? Entornos virtuales que fueran más allá de realización de actividades en línea, de interacción simple con la información, de identificar respuestas correctas o responder a preguntas cerradas y aprovechar que es una historia que se repite, todo el potencial de estas tecnologías por avanzar en formas pues, de enseñanza y aprendizaje que estén más basadas en la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes, para que esta construcción se haga de manera colaborativa, compartida, a través de proyectos o de retos planteados a los estudiantes, ¿no? O por qué no plantear a los estudiantes pues que sean ellos los que construyan materiales de aprendizaje y los compartan, ¿no? Y que el profesor tenga siempre un papel mediador en este proceso, favorecedor, ¿no? Como se hizo en un proyecto europeo que es el DIY Lab, ¿no? Bueno, pero ahí en ese caso ya no es la tecnología ni el confinamiento, porque el que daba clases magistrales en la presencialidad lo traslada y ahí andamos mal, porque eso es continuar por donde queremos que continúen, ¿no? Es lo pedagógico eso. Correcto. Pero los cambios podrían ser oportunidades para que lo que tú dices, para que no continúe haciendo, o que no se continúe haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, a veces hace falta un cambio de escenario para que se replantee una forma de enseñanza-aprendizaje u otras cosas, ¿no? Sí. Y para que surjan otras nuevas, ¿no? No sé por ahí si ustedes ya le están haciendo, ¿no? Pero a mí me encantaría escuchar a los chicos y a las chicas, a ver los que están ahora todavía, ¿no? Dentro del ciclo lectivo, a ver qué
qué aprendieron, qué sacaron en limpio de todo esto, qué les gustó, qué es lo que no, ¿no? Me parece que nosotros nos escuchamos bastante. Me gustaría mucho escucharlos a ellos y a ellas ahora, ¿no? A ver qué es lo que plantean. Bueno, Silvina, ahí me parece que tocas un punto clave. Venía pensando a partir de lo que decías de, por supuesto, el acceso a la conectividad y a los dispositivos como algo fundamental, y también lo que dice Joan Antón de las metodologías, ¿no? De las pedagogías, de las didácticas necesarias para poder valernos de esas tecnologías como instrumentos que puedan favorecer al aprendizaje. Pero en algún punto me estaba faltando, y ahora lo dijiste vos perfectamente. ¿Qué tipo de experiencias y qué tipo de encuentros han llegado a ser valiosos para chicos y para chicas, ¿no? ¿De dónde creen o de qué manera creen que podríamos llegar a poder abrir el juego y poder empezar a incorporar esas voces o esas percepciones? Y quizás, ya no se los pregunto específicamente para algo de la educación superior, sino también ya hablando o entrando más en tema de las escuelas, ¿no? Venimos conversando con equipos directivos, con algunos miembros de profesorados, y salen todas las charlas esto, ¿no? Como las ganas o la voluntad que existe por parte específicamente del profesorado de poder conectar más lo que se aprende, el currículum, las metodologías de las clases con los intereses de chicos y de chicas, pero en algún punto yo siento que hay como una especie de imposibilidad que quizás estará en el currículum, quizás está no sé, ahí les pido que nos alumbren con eso. Me dice Pablo que se me desconecta un poco, pero ¿llegaron a entender más o menos el punto? Sí, creo que sí. Yo lo he oído perfectamente, sí. Bien. Yo una cosa quería responder solamente a Silvina antes de que respondan a la súper interesante pregunta de Ezequiel. Yo siempre voy tomando nota, lo aclaro porque no piense que estoy navegando en otro lugar, estoy tomando apuntes siempre. Soy como ese alumno, el alumno que se sienta, tiene que hacer que se sienta adelante, siempre. Una cosa es que tenemos eso súper presente. De hecho, tenemos en la próxima semana ya conversatorios con estudiantes de secundaria y con estudiantes de universidad. Bueno. Sí, pero sabes que te lo quería explicar porque en el fondo es lo que dice, o sea, es que al final nos faltaba esa voz, ese relato, también nos faltaba el de los profesores, porque acá, si bien el tema contra el profesorado ha sido brutal, o sea, ha sido un tema de artículos en el país, ¿no? En La Vanguardia, en Telediario, ¿no? Y como que el profesorado casi no quería volver al cole y por eso no se abría en la escuela. O sea, y quería quedarse casi en casa sin volver a trabajar. Por eso le dimos las voces ayer. Y fue guay porque ellos nos decían, claro que queremos volver, ¿cómo no vamos a querer volver? ¿No? Claro. Hay, como en todos los colectivos, hay algunos que no, pero como ya te digo yo que sí queremos volver mucho. Y con los estudiantes nos va a pasar lo mismo. Lo quería complementar porque no para publicitar la charla de la próxima semana, ni mucho menos, sino para decir que era una necesidad que se está dando justamente, por ejemplo, con expresiones tan interesantes como la que acabas de hacer. Adelante. Bueno, Silvina. No. Dale, Silvina, tú primero. Muy breve. Bueno. Lo que comentaba Ezequiel, no sé, muy rápidamente, yo creo que hay tres elementos, ¿no? Uno principal es la inercia, ¿no? La inercia del profesorado, porque por natural enseñamos como fuimos enseñados, ¿no? Y muchos de nosotros fuimos enseñados un paradigma determinado que nos ha costado cambiar, ¿no? Con los años lo hemos ido haciendo, pero nos ha costado cambiar. Otro es la administración educativa, que no siempre favorece los procesos los procesos de mejora y de innovación, sino que a veces, como decimos en catalán, posa palos a las ruedas, pone palos en las ruedas para que no avance, ¿no? Y a veces, yo siempre digo que a veces todos los cambios, las mejoras en la educación son a pesar de la administración. No siempre es así, pero a veces es a pesar de. Y en tercer lugar es el desconocimiento, es decir, yo no puedo cambiar de forma de enseñar y aprender si no conozco otros, ¿no? Y ahí tenemos todos, y sobre todo los que nos dedicamos a la formación inicial del profesorado, el abrir y el presentar y explorar y dar a conocer otras formas de enseñanza y aprendizaje para que cada uno
pues pueda valorar pues, las posibilidades de aplicarlas en su contexto determinado, porque nunca se podrán replicar. Podemos tenerlas en cuenta para incidir en un contexto determinado que sea siempre diferente, siempre sea diferente. Silvina. Sí, no, dos cosas. Uno, por ahí ya entrando, quería hablar de la competencia digital un poquitito y esto de que hablábamos de esos chicos y chicas y las transformaciones y experiencias que están teniendo. Por un lado, bueno, yo insisto, lo que vi es que acá la gente salió a buscar como fuera alguna solución, alguna forma de seguir dando clase, ¿no? Desde una maestra que pasaba casa por casa, dejándole una tarea en la casa, ¿sí?, a sus estudiantes, que no digo esto como un ejemplo a seguir, sino como un ejemplo real, porque esto sucedió. Otras maestras que me preguntaban, bueno, cómo tenían que hacer, y unas me pedía perdón, poco menos, porque ponía acá en el Zoom una pizarra y escribía ahí. Digo, pero está perfecto, lo que vos necesites para recrear tu clase va a estar bien, porque lo importante es esa conexión, es ese vínculo que tenemos que restaurar, ¿no?, con los estudiantes. Y por otra parte, lo mismo que dije antes de lo social, o sea, de cómo esta pandemia cae en un escenario que le precede, también cae en un escenario que le precede a los docentes. ¿Cuáles son las competencias de inicio en los que los tomó esta época de cuarentena en Argentina, y en función de eso empezar a construir? No es lo mismo gente que ya tenía una iniciativa, una incorporación, una plataforma en las clases presenciales que la utilizaba, que aquella que no. Desde acá en Argentina también hay una propuesta gubernamental que se llama Seguimos Educando, donde hay programas en la tele, hay cuadernillos, hay diferentes propuestas que tienen que ver justamente con algunos docentes un poco perdidos, o familias, o chicos y chicas que no tienen internet, pero sí tienen la televisión. Y entonces, bueno, de alguna forma, algo siempre se está aprendiendo, ¿no? De alguna forma o de otra, pero hay que darle lugar para que eso ocurra. Y con respecto a los chicos, yo creo que es súper interesante, ¿no? Porque, claro, los chicos en la escuela primaria, ¿para qué van a la escuela? Para encontrarse, para estar con ellos, para jugar, para sentirse autónomos, como planteó Inés Dussel en uno de los encuentros también. Es el espacio de autonomía. Bueno, ahora no lo tienen ese espacio y están intentando recrearlo de la forma en que pueden y que a veces tienen ganas, porque estar todo el tiempo conectados por Zoom, la verdad que tampoco es la idea, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Tienen a las familias que estamos todos trabajando y haciendo otras cosas, y ellos que van yendo y viniendo. Ahora, yo lo que veo, bueno, yo tengo dos hijas en edad escolar, ¿no? Una que está en tercero de primaria y la otra que está en quinto de secundaria. Dos abismos, dos mundos, misma realidad. Pero la forma de transitarla es totalmente diferente. A la más pequeña le dimos una computadora para que ella pueda ser autónoma, porque detestaba pedirnos el celular a su papá o a su mamá para hacer videollamadas, para pedirnos que la conectáramos, bueno. Claro, a la semana ya no la reconocíamos esa computadora, porque digamos que la cargó de su subjetividad, ¿no? O sea, hasta modificó el cursor, un día era un Nutella, que ahí venía el cursor, otro día tenía la cara de Harry Potter. Bueno, su mundo infantil recreado en su compu, ¿no? Bueno. Digamos que sí, no, increíble, o sea, y el fondo de pantalla ese que nunca uno tiene tiempo de cambiar, bueno, lo cambiaba, buscaba sus personajes, la cara de sus amigas. Esto no tiene vuelta atrás, digamos. Ella ya aprendió a usar el correo electrónico, algo que parece anticuado, ¿no? Pero esa es su forma de conectarse solita, ¿no? Aprendió a juntar archivos, aprendió a entrar en el Zoom, aprendió sobre todo a cómo no quiere estar presente en el Zoom también, cuando no le interesa. Su forma de revelarse es: apaga la compu, apaga el micrófono y me quedo sentada porque me obliga. Pero bueno, son estrategias. La más grande tendrá las suyas y no me las va a contar, por supuesto, ni yo se las voy a preguntar. Pero claro, así vamos, ¿no? Digo, claro, ellos ya aprendieron un montón de cosas y el año que viene, o ojalá que este fin de año de alguna forma se encuentren,
esto va a estar. Y si hay algún compañero que no va a clase porque se fracturó una pierna, ya no va a ser ir a buscar a la escuela las tareas. Por ahí le dicen, bueno, hagamos un Zoom con el compañero, porque también las maestras van a tener integrado a su forma de dar clases un montón de cosas que antes no tenían. Y si no, las van a exigir, que eso sería lo mejor. Exigir la conectividad, tener un proyector en las aulas, ¿no? Cosas de mínima estoy diciendo, pero esas otras cosas que son competencias, que tienen que ver con cómo actuar, ¿no? Cómo integrar esas aplicaciones, bueno, ya va a estar en ellos, ¿no? Y creo que, bueno, que lo más importante para mí, que yo escribí un par de cositas con el sacudón tecnológico porque me preocupé mucho. O sea, yo ya salí el 20 de marzo a escribir algo, digo, por favor no lo llenen de tareas, no lo llenen de tareas, no les empiece de nada. Me imaginaba que esa iba a ser la tendencia. No me equivoqué, lamentablemente, porque dije, por favor, hagan propuestas, propóngales una actividad por semana, pero algo que los involucre. Y bueno, y hay de todo, hay maestras y profes que lo están intentando con estructuras institucionales, sobre todo en secundaria, que están muy parcializadas, ¿no? Los días y las horas, y los vuelve locos porque tienen 13 trabajos para realizar los chicos. Pero bueno, más allá de lo anecdótico y volviendo un poco a la pregunta, creo que en eso también, o sea, el cuerpo, la mente, la experiencia, las sensaciones y las emociones nos dejan marcas y que esas marcas van a estar, se las active o no, pero van a estar. Y en las próximas propuestas no me las puedo imaginar, yo no digo cómo va a ser, simplemente digo que va a haber un movimiento y que ese movimiento va a ir para adelante, no va a ir para atrás. Vamos a ver si están a la altura de las circunstancias, ¿no? Las leyes y las instituciones. Ojalá a ver, que sí, yo los voy a poner un poco en aprieto, un poquillo, no poco tanto. Pero en función de esta tercera dimensión que le íbamos a preguntar, le pondré un poquito de pimienta. A ver, en la red y en la red ni hablar, pero en los famosos webinars, bueno, everywhere, ¿no? Se están dando recetas de cómo salvar a la universidad, cómo salvar a la escuela ahora. Y mucha gente te está diciendo, salvémoslo así. Incluso hay muchos relatos, por ejemplo, de aquellas instituciones, con algunos y algunas hemos hablado acá, virtuales, netamente virtuales, ¿no? Que te dicen, bueno, llevamos diciendo esto hace 30 años. Pero claro, por otro lado, después te dicen es que lo que tenemos que hacer es la presencial, no es lo que estáis haciendo en la virtual. Ya buscaremos un punto, como decía Jordi Abel, híbrido, ¿no? Que es bastante natural, porque es que la docencia presencial y la virtual separada un poco también nos incentiva situada en la sociedad digital. Pero yo les preguntaría, si tuvieran, por ejemplo, la posibilidad de dentro de vuestras propias experticias, de que el gobierno, el Estado o algún elemento decisional les dijera dónde ponemos el énfasis en la desencalada a nivel de recursos, por ejemplo. Joan Antón está más situado en la universidad, tú, Silvina, entiendo también, por lo tanto no hay ningún problema, lo responden en torno a la educación superior. Si os animáis a hacerlo en la educación secundaria y primaria no hay problema, pero en vuestro propio campo, hay un desafío en la universidad, los estudiantes, por ejemplo, de primer año, hay colectivos que no saben si quieren entrar este año, porque es que no van a ver a sus compañeros si va a ser semipresencial. La Universidad de Barcelona ya ha anunciado casi evitar lo presencial, y con Joan Antón ahí estamos tratando de ver cómo lo haremos con la propia docencia que tenemos. Otras universidades como Cambridge ya han anunciado que será casi todo virtual, o sea, salvo aquellas clases que sean de menos de 20 estudiantes, es decir, es una tendencia. Entonces yo os preguntaría a vosotros, en base a su experticia, ¿dónde, hay recursos que se están destinando para ciertas acciones? ¿Dónde pondríamos el foco particular? ¿En los dispositivos, en la competencia digital, en jubilar a los profesores mayores de 55 años por ser grupo de riesgo, mayores de 60, que es una alternativa que no creas que yo lo planteo? Yo sé que te iba a causar esa sensación, pero ayer nos lo dijo directamente el director de una escuela. Para mí, en mi escuela, en la Escuela Cuatro Cantons, que es una escuela referente acá en Barcelona, los profesores de mayores de 55 años no vuelven en septiembre, y no vuelven y ya les buscaremos qué hacen, lo dijo él en el video, ¿no? Entonces, ya necesitamos que contraten más profesores jóvenes, pero hay que ver qué tipo de profesor también nos dijo Ezequiel, ¿no? Ya veremos qué profesor vendrá también, ¿no?
Entonces, yo os pregunto, dentro de vuestro campo, ¿hacia dónde debiésemos destinar los recursos? ¿Cuáles son los énfasis donde debiésemos poner especial atención? No sé si Jonathan o Silvina, como queráis. Como queráis. Jonathan, te dejo la palabra. Dale. Para que tome la delantera. Ahí, yo, ahora echan la pimienta, a ver quién se come el primer bocado. Vale, yo un par de reflexiones. Es una respuesta libre, Sí. o sea, en base a lo que vosotros Sí. conocéis y os gusta. Vale, un par de reflexiones previas. La primera es que pronto, yo creo que pronto nos olvidaremos de esto de enseñanza presencial, enseñanza virtual, semipresencial, y hablaremos de educación, porque el hibridaje que hablaba Adey, yo creo que va más allá de un hibridaje. Vaya, pues igual que hablábamos ya hace muchos años del ordenador invisible, pues ya hablaremos pronto de la invisibilidad de los modelos formativos, porque evidentemente estarán impregnados de las diferentes modalidades que ahora entendemos como presencial, semipresencial y virtual, ¿no? Esto sería una primera reflexión, ¿no? La segunda es sobre la pregunta que nos has hecho, y yo pienso que a veces dar consejos a otros o incluso compartir lo que tienen que hacer los otros, pues no sé si siempre es pertinente y siempre es efectivo. Yo puedo hablar de lo que yo puedo hacer en mi ámbito, ¿no? Y en mi ámbito, que es la formación inicial, yo creo que la prioridad es la competencia digital de los futuros maestros. ¿Y por qué? Porque quizá no es en el conjunto global lo más relevante y lo más importante, pero es en mi ámbito profesional, es en lo que yo puedo incidir, en lo que creo que tengo que luchar e incidir más, ¿no? Y esta competencia digital entendida desde una perspectiva determinada, ¿no? Es decir, todos hemos visto y somos conscientes, y era evidente, que los docentes del siglo en que vivimos han de ser digitales competentemente. Pero lo importante no es esto, lo importante es que sean digitales competentemente, pero desde un punto de vista metodológico. Y ahí tenemos un punto clave. Es decir, no entender la competencia digital, no entender la formación de la competencia digital de los futuros maestros como un mero dominio instrumental de las tecnologías, sino que tener en cuenta pues, todas las que son las habilidades didácticas, metodológicas para la docencia relacionadas con esta competencia, ¿no? A pesar de todo, y desgraciadamente, y los que ya llevamos muchos años como Silvina en este tema, pues esto es una historia que se repite. Y esta incidencia en los aspectos metodológicos y no instrumentales, pues ya se dio cuando empezó la informática activa en los años 80, cuando se hablaba de las TIC, cuando se hablaba de las TAC, y ahora cuando emerge el término de competencia digital docente, volvemos a estar con esta lucha entre lo instrumental y lo metodológico, ¿no? Otro elemento previo, pero en el cual también tenemos una importancia, es incidir en el diseño y en la definición de los descriptores y de los indicadores de evaluación de esta competencia. Nos tenemos que poner de acuerdo en qué estamos hablando cuando hablamos de competencia digital docente. Y cómo esta definición hemos de superar nuestros ámbitos. Es decir, por un lado tenemos el empleador principal y el regulador de la educación, que es la administración educativa. Por otro lado tenemos las universidades y por otro lado tenemos los gestores de la formación permanente. Y todo este trabajo, toda esta definición, toda esta aplicación la hemos de hacer conjuntamente, ¿no? Conjuntamente en los ámbitos implicados, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, ya desde el 2015 ya estamos trabajando de manera consensuada con la administración educativa y con todas las universidades a la hora de hacer esta definición y planificación de la competencia digital inicial para los maestros, ¿no? Y cómo esta implementación, cómo esta modificación de los planes de estudio para que incorporen la competencia digital de manera instrumental o específica, pues lo estamos haciendo de manera colegiada y consensuada entre todas las universidades públicas y privadas, ¿no? Desgraciadamente no es el ejemplo más habitual. Muchos compañeros de otras universidades pues, muestran su malestar porque la administración educativa no les tiene en cuenta y la administración educativa define la competencia, establece los mecanismos de evaluación de la competencia, pero las universidades quedan al margen cuando son los que forman y cimentan el profesorado, ¿no? Y no solo porque la administración educativa asume el único papel de gestor de este tema, sino también porque hay a veces una deriva, como comentaba antes, instrumental en la concepción de esta competencia, ¿no? Bueno,
también ya concretamente cómo en el ámbito Cataluña se ha hecho un horizonte, yo creo que para mí es un punto de inflexión, que se le ha puesto un número, ¿no? Es de 2025, todo docente que quiera acceder a la función docente ha de tener acreditada la competencia digital, ¿no? Y esto nos lleva a otro reto muy importante. Es decir, cómo hacemos o cómo acreditamos que nuestros estudiantes, y hablo de mi parcela, que es la formación inicial, cómo acreditan esta competencia, ¿no? Cómo acreditan la competencia digital para acceder a la función docente, ¿no? Y aquí volvemos a estar también con dos escenarios, ¿no? De los que piensan que esto se puede acreditar con una prueba de autodiagnóstico, que para mí puede servir como herramienta para conocer la situación de esta competencia, pero no para acreditarla, o ir para escenarios más basados en los portafolios que evidencien esta competencia, ¿no? Por lo tanto, los retos que tenemos para mí son muchos, es decir, desde la definición, la implementación y la acreditación de esta competencia. Silvina, permíteme un segundo que quiero preguntar algo a Joan Antón, de cara sobre todo a quien pueda ver este video y tenga esa duda, porque me parece que toda la planificación que plantea es súper consistente. Además, me consta que viene de un estudio, de un proceso, claro, una investigación que consideró a toda la universidad un tremendo esfuerzo. Sin embargo, tú recién decías 2025, ¿no? Sí. ¿O 5 años dijiste? ¿2025 o de 5 años? 2025, sí. Vale. Pero no, habrá que igual ajustar un poco los plazos considerando la pandemia. Es decir, ¿cómo podemos ahora titular a profesores de magisterio que van a entrar a hacer clases, más que hay un rebrote, con la necesidad, pero a full de competencia digital, que la tengan? ¿Habría alguna forma de ajustarlo? Bueno, esto Dale, primero... Miguel, perdón. No, y te agrego qué pasa con los que ya son profesores, pero no las tienen, a su vez. Claro, habría que... es complicado. Bueno, son dos escenarios. Uno es el del 2025, que para mí lo importante fue fijar una fecha, que esta fecha, como dices, Pablo, probablemente tendría que ser movida, o incluso aunque no hubiera habido el confinamiento, probablemente hubiera sido movida. Es decir, tenemos la experiencia de la necesidad de acreditación del nivel B2 de inglés para las carreras universitarias, que esto siempre se ha hecho, cada año se ha dado una prórroga, ¿no? Si los que conocéis más las universidades españolas, sabéis que año a año se ha prorrogado un año más. Aquí hubiera pasado lo mismo sin confinamiento, ¿no? Lo que pasa es que es importante fijar fechas, aunque haya después que moverlas, ¿no? Y en relación a lo que comentaba Ezequiel, evidentemente son dos escenarios a trabajar. Uno, el de la formación inicial, que es el que me compete a mí como formador de la universidad, pero evidentemente es necesario, y esto ya compete a la administración educativa, toda la formación para el personal activo, que además ha de partir de otro paradigma y de otra concepción de lo que es la competencia digital, incluso de los descriptores y de los identificadores de evaluación, porque no es lo mismo establecer unos identificadores para los estudiantes que van a ser maestros que unos identificadores y unos indicadores de evaluación para los maestros en activo. En esto también se está trabajando, porque en principio lo que se consensó con la Generalitat fue los indicadores y descriptores para el profesorado activo que tenía que adquirir la competencia digital. Y un trabajo que estamos haciendo con las universidades es cómo adaptar esto a la formación inicial, ¿no? Cómo su redactado pues, tenga más relación con la formación inicial del profesorado. Bien. Silvina, ¿te acordás la pregunta? Hace un ratito. Bueno, algo voy a contestar, ¿no? Bien, A lo sumo me dirán, no era exactamente eso. Yo sé que Silvina trabaja, bueno, menos cuando estuve allí en Argentina, estaba trabajando en la formación de maestros en la universidad, ¿no? Sí, siempre. El otro día pensaba en titulares, ¿no? El título de mi tesis, que ya tiene 10 años, ¿no? Pero los caminos de la formación docente en tiempos complejos y digitales. Cuando la escribí, quiero hacerle un poco de publicidad, que es muy buena tesis, por cierto. No me la leí. Sí. No, pero digo, el otro libro es Enseñar con tecnologías, transitar las TIC hasta alcanzar las TAC, otro libro. El otro, un artículo que se llama No es malo perder el rumbo, diciéndole a los docentes, ¿no? Reconfiguraciones del rol docente en la sociedad actual. O sea que hace mucho venimos trabajando, muchos y muchas,
en este tema, ¿no? De cómo volver a pensarnos como docentes de inicio, como docentes en ejercicio. ¿Qué es ser docente? Y bueno, si me permiten, a mí me interesa mucho esto que están haciendo ustedes, ¿no? Que yo en algunas los pude seguir, no todos, debo admitir, porque estamos en un momento de escucha, ¿no? Dentro de lo positivo, dentro de lo trágico de esta situación y de lo no deseado, está que escuchamos más, porque estamos en casa y hay un simposio, un conversatorio, un webinar y estamos escuchando. Yo creo que es interesante escuchar a especialistas y como dijimos antes, pero escuchemos qué les pasa a los docentes, qué le pasa a esos nenes y nenas, y de todo eso en algún momento podemos volver a reconfigurar el rol del docente y el rol del estudiante, porque también el estudiante necesita competencias de inicio para una formación docente, para una formación universitaria cualquiera, y se desestimó, se subestimó, se invisibilizó que es necesario saber ser estudiante en la virtualidad, en el siglo XXI, ya sea la propuesta que sea. En eso coincido plenamente con John Antón. Esperemos el momento que nos juntemos a hablar de cómo mejorar la educación a nivel universitario o en la formación docente, pero más allá de si es presencial o no, porque el primer debate que se generó acá fue, bueno, preferimos lo presencial. Bueno, no existe, en ese momento no existe. Desestimémoslo, nos quedamos con esto, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, así como se desestimó en este momento, creo que va a haber una etapa donde podamos decir, bueno, hablemos de educación, hablemos de formación, hablemos de instituciones, ¿no? Que posibiliten circular dentro o fuera de ellas, pero bueno, circular de alguna forma, más allá de lo presencial y de lo no presencial. Que por eso decía, bueno, Jordi hablaba de híbridas, bueno, no sé qué fórmula podemos. Ahora no es momento, para mí no es momento, por eso dije, es momento de escuchar. Yo le llamo el observatorio, o sea, me encantaría hacer el observatorio de la pandemia, con las voces especialistas, pero ya está, yo ya escuché especialistas, quiero escuchar otras voces, otra gente que me cuente sus historias, sus vivencias, sus experiencias, sus dudas, sus reflexiones, ¿no? Y después de eso, decantar, ¿no? Decantar y ver cómo volver a dar las cartas, ¿no? O cómo reconfiguramos todo este espacio. Y con respecto a la inversión, que era la pimienta, que había circulado por ahí, yo tengo como una imagen un poco negativa, porque creo que hay mucha gente que está ganando con esto. O sea, muchos espacios, sobre todo privados, ¿no? Que tienen que ver con que estamos todos en nuestras casas poniendo nuestros dispositivos, nuestra conectividad, nuestro trabajo, y hay un ahorro en otros espacios, ¿no? Entonces, que las fórmulas de vuelta a la universidad no sean necesariamente por una cuestión que sea más económica, ¿no? Sino que sea una opción valiosa por lo que fuera, pero no solamente por lo económico. Y si tuviese que invertir, bueno, no es que estamos hablando hace 20 años de lo mismo, o sea, tiene que ir la formación junto con un entorno, con un ambiente de aprendizaje que sea posible, que lo haga posible, ¿no? Y en ese entorno sí, claro que tiene que haber dispositivos, tiene que haber materiales de todo tipo, ¿no? Pero hablamos de formación también, de formación para poder articular esos dispositivos con una propuesta didáctica valiosa, centrada y contextualizada, diría ahora también, ¿no? Porque esto es el contexto en el que está condicionando y determinando la forma de enseñar. Sí. Me encantó, Silvina, me parece que tu idea del observatorio de la escucha, Dale, me parece que podríamos invertir después en el drenaje, ¿no? en el filtro, poner muchos recursos en poder analizar todo lo que tantas voces están diciendo. Así que, bueno, ya con esto vamos cerrando. Queríamos con Pablo agradecerles de corazón por su tiempo, por sus ganas, por sus aportes. Ya dentro de poquito lo vamos a subir, así que Joan Antón, Silvina, agradecerles de vuelta y mandarles un abrazo muy grande y esperamos que pronto podamos vernos presencialmente y bueno, esperamos que la hayan pasado bien. Ha sido un placer compartir con vosotros.
Bueno. espacio. Sí, es siempre bueno pensar juntos y en voz alta. Así que muchas gracias por abrir el espacio para poder hacerlo. Igualmente. Feliz de haberlo escuchado. Gracias, Ezequiel, Pablo y Joan Antón.